Bendiciones, mis amados. Estamos hablando de que si de verdad conocemos a ese Padre, nos estamos dando cuenta por la palabra en qué punto estamos. Y ya hemos recorrido algunas partes de la oración modelo que el Señor Jesús dio, como Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. También estábamos hablando de bendecir el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios. Alabar ese nombre. Y nos quedamos en venga tu reino. Y estamos hablando de cómo nosotros entender de qué reino nos están hablando y cómo permitir que se establezca. Porque mencionamos cómo aquellos mataron al Señor porque estaban pensando que era que Cristo venía a tumbar el imperio romano y a establecer a los judíos en el reino. Y el Señor estaba hablando de un reino que va primero por dentro y que después conquista hacia afuera. Esa es la diferencia. Y estamos leyendo ahí en el Salmo número 61, cómo Él nos llama sacerdotes, ministros, y cómo nos dice que vamos a comer las riquezas de las naciones y que en la gloria del Señor nos jactaríamos. Y terminamos hablando de que nos vamos a gozar y a disfrutar de la manifestación del Señor en nuestra vida. Porque no es lo mismo decir sentí un escalofrío y sentí al Señor, o ay, yo no sé qué me pasó, pero me sentía raro, sentí calor, un vientecito. No, estamos hablando de gente que va a comenzar a llevar una vida sobrenatural porque va a empezar a mirar cómo Dios hace en él. Entonces ahí sí estaremos de que el reino de Dios que estamos clamando que venga, se va a instalar con nosotros. Y entonces ahí en Isaías capítulo 61, él profetizó desde hace muchísimos años atrás cómo iba a ser ese reino. Y ahora estamos en el versículo 27, perdón, en el versículo 7. Versículo 7 de Isaías 61. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo. Y estamos hablando de las personas que van a ser llamados sacerdotes, ministros, y que vamos a comer de la riqueza de las naciones, y que Dios se va a manifestar en nosotros y nosotros nos vamos a jactar de la gloria de Dios que se muestra a través de nosotros. O sea, nos vamos a gloriar en Él. En vez de la vergüenza que siempre hemos tenido, vamos a tener una doble porción, pero de halagos por la gloria de Él que se mira en nosotros. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por conocer su herencia. Porque dice, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. En vez de la, o sea, si yo tengo aquí una cosa y en vez de esto me van a dar otra cosa, y de lo que me van a dar el doble, que lo que me causaba vergüenza y humillación, ahora me va a hacer de júbilo, porque es mi herencia, la voy a estar disfrutando. Y tendremos una alegría eterna y poseeremos el doble de las cosas en la tierra. Y cuando en este versículo 7 está hablando de la doble porción, la doble porción, la doble porción, la doble, siempre una bendición más. Quiere decir que esta gente que dice en vez de vuestra, o sea, es gente que está sufriendo vergüenza, es gente que está sufriendo humillación, es gente que tiene tristeza, que no tiene júbilo y que no tienen herencia. Esto para un hebreo era muy importante. Saber que tenía herencia era gran parte de su paz y de su gozo. Entonces dice que aquella gente estaba atribulada porque no tenían ni tierra, ni herencia, eran humillados y eran avergonzados. Pero cuando comienza a hablar de darles doble porción, quiere decir que ellos estaban viviendo una vida en prisiones
esperando ver lo que la promesa ofrecía, pero no se daba en sus vidas. Entonces ellos estaban encarcelados conjuntamente con la promesa. La promesa estaba con ellos en los lugares en que estaban siendo afligidos, humillados, avergonzados, sin herencia, hasta que llegó la luz que leímos allá en Isaías 60, donde el Señor se colocó en ellos, y entonces comenzaron a ser restituidos al doble de lo que Dios les había prometido que les había dado. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. No sé cuánto tiempo en tu vida has podido estar apabullado, avergonzado, humillado, siendo el hazmerreír de todos, por creer en Dios, y tú estar creyendo a que las promesas se iban a hacer en tu vida y llegar a verte hasta sin herencia, hasta sin tierra donde dormir, sin casa, sin trabajo, desechado. Pero si tú has permanecido siendo fiel, y que la gente te haya podido mirar y calificar, aunque se rieran de ti, como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, un hombre fiel a Dios, a pesar de las circunstancias, como decía David, adorándote, alabándote en todo tiempo, sin importar las adversidades. Dice que esas promesas que estaban aprisionadas conjuntamente con nosotros en la aflicción, Él las va a quitar, porque Él se va a convertir en luz. O sea que el reino de Dios se comienza a establecer cuando lo que Él ha prometido comienza a enseñarse. Por eso es que las naciones van a venir a nosotros, porque la luz de nosotros va a ser visto por las naciones, va a ser visto por las personas. Por eso es que la gente en los próximos años va a ir a buscar a las congregaciones, porque nosotros vamos a tener la respuesta de la enfermedad espiritual que ellos van a tener, porque el mundo entero se va a dar cuenta que su mayor fracaso, que su mayor deuda es no conocer a Dios. Y pero si dentro de la congregación hay gente que tampoco le conoce sino de oídas, ¿cómo vamos a compartir de ellos si todavía las promesas de Dios para nuestra vida están encarceladas, prisioneras dentro de nosotros? Es importante que la promesa sea liberada, que esa doble porción que se preparó para nosotros sea en este tiempo, que la paz de Dios se establezca, que nosotros sepamos que nuestro Padre es Dios y nuestro Dios es nuestro papá, que Él fue el que creó todas las cosas, que Él es dueño de todas las cosas, que Él tiene el poder para poder hacer, que donde el hombre dice que no se puede hacer, Él dice yo hago, que donde dicen que es desierto y que no va a nacer nada ni a florecer nada, ahí es donde Dios da la mayor cosecha. Que cuando nos sentamos flaquear y que ya queremos morir, Él dice, ¿tú andas buscando que mi reino se establezca? ¿Has tenido prisionero mis promesas y no las has podido votar? Aquí te ando buscando. Tú que me estás buscando en espíritu, que me estás buscando en verdad, que no estás buscando mi favor, sino que me estás buscando a mí, y que al buscarme a mí sabes que vas a alcanzar el favor. Bueno, te estoy diciendo que por esa búsqueda desesperada de mí, yo prometí hace 2700 años atrás que te iba a dar la doble porción en este tiempo. Doble porción en todo lo que yo te he prometido que te voy a dar. Por eso es que los pueblos van a venir, porque va a ser algo sobrenatural que no han visto, que no han oído. Muchos de ellos van a venir a ver cómo es esa luz, porque ellos van a estar en tinieblas. Y entonces dice el versículo 8, porque yo el Señor amo el derecho, o sea, el justo juicio, basado en el principio de Dios, en la palabra que salió de la boca de Dios. Odio el latrocinio en el holocausto, cuando
estaba escribiendo Isaías aquí, que se sacrificaba, era a aquellos que por la fuerza, por violencia, por arrebatar, por robar, por engañar, llevaban el animal robado, hurtado, de cualquiera de esas maneras, y lo llevaban al altar para presentarlo delante de Dios, pero era para cumplir con los hombres. Aunque no tocaban lo de ellos, querían presentarlo de otros. Y esta es una palabra bastante fuerte, porque dice que cada uno va a recibir según la recompensa de lo que él llevó. ¿Por qué razón? Cuando se aproximan estos tiempos, o estamos en ellos, en que la comunión con nuestro Padre va a ser muy real, muy palpable, Dios nos llama a una santidad completa. Entonces, a aquellos que tenemos la oportunidad de llevar para Dios, de ofrecerle a Dios el fruto de nuestro trabajo, de nuestras manos, de hacer ese holocausto del que ya está hablando el profeta Isaías ahí, es el sacrificio a Dios por la bendición, por la paz. Aquellos sacrificios que se preparaban después de llamar la atención de Dios, de hacernos aceptos y después de sacrificar por el pecado, cosas que ya en Jesús nosotros como hijos sabemos que son hechas. Aún sabemos que el sacrificio de nuestra paz fue castigado sobre su cuerpo y llevado a la cruz. O sea que la paz que nosotros necesitamos y que toda persona anhela tener para poder vivir disfrutando de ese favor de Dios, ya fue hecho en Jesús. Pero hay algo que se hizo ahí en la cruz de Jesús. En Juan 19:19, tú puedes mirar cómo Poncio Pilatos, el Espíritu Santo le metió por sus oídos a su mente de que marcara la ofrenda de Dios, porque cumplía las tres ofrendas: la de aceptación a Dios, la del pecado para siempre, quitarlo, y la de la paz, y paz mecida, porque era por la paz que se nos iba a dar. Lo que se estaba pidiendo era una paz mecida, levantada al cielo, y Jesús fue levantado al cielo como una ofrenda de paz mecida. Cuando Él nos está hablando de no oprimir a otro para coger ventaja, para presentarle a Dios una ofrenda, o para robarle a otro, o quitarle a otro para darle al Señor, Él dice que ese tipo de ofrenda a Él le asquea, no es justa delante de Él. Porque en este tiempo, cuando nosotros vamos a mirar lo que Poncio Pilatos mandó a escribir ahí en la ofrenda marcada por Dios, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, tanto en hebreo, tanto en latín como en griego, representando las tres partes del ser humano: la religión, al escribirlo en hebreo, que significa, yo voy a estar tocando esto más adelante en un tema sobre las ofrendas mecidas, pero significa a aquellos que creen que conocen a Dios, pero no le conocen. El latín implicaba el Imperio Romano, o sea, el gobierno del mundo entero, que no está interesado sino en gobernar y tener súbditos, pero no está pensando en gobernarlos como Dios, sino como el hombre. Y los griegos, al escribirse en griego también ese nombre, se estaba hablando de que esa ofrenda estaba siendo ofrecida para que Dios aceptara tanto a los religiosos, a los políticos y a la gente pensadora, porque la filosofía nace ahí en los griegos, el sistema variado de pensamiento. Dios está muriendo por los religiosos, por los gobiernos del mundo entero, por los pensadores del mundo entero, y esa ofrenda está siendo levantada al cielo en una cruz, mecida al cielo,
como un holocausto acepto a Dios por el pecado, pero por la paz de ellos. Pero mientras la iglesia no entienda que nosotros hemos sido llamados con un llamado santo para recibir del Padre como hijos la continuación del ministerio del Señor Jesucristo, para que tanto lo religioso como lo político como lo cultural reciba, sea influenciado por la salvación de Dios, entonces las ofrendas que nosotros estemos dando al Señor tienen que ser dadas con la cara de darlas en Jesús para ellos. Pero Dios no quiere que hagamos ofrendas bajo presión, porque aquellas ofrendas que no lleven el carácter de la visión de Dios no van a comprar ni tu salud, ni tu gozo, ni tu paz, ni tu alegría, ni tu prosperidad, ni tu trabajo. Por años hemos enseñado como que si una ofrenda movía la mano económica de Dios. Y hay palabras, y hay promesas, y yo hablo sobre finanzas, pero yo sé que es la actitud reverente a la causa de Dios la que va a hacer que Dios le siga dando a esa mano, porque esa mano entiende que su ofrenda es para el beneficio de la causa de Dios. Y la causa de Dios son las almas de Dios en los 3 niveles en el mundo entero. Cuando está hablando en Isaías 61:8, está hablando de no darle de lo robado, de lo ultrajado, de lo sacado con violencia, de lo arrebatado, para ser presentado como ofrenda a Dios, cuando no tenemos la causa, ni la actitud, ni la forma en que Dios quiere que se haga. Tú no le puedes seguir dando a Dios Padre por darle. Es como que si tu papá estuviera construyendo una casa y tú fueras y le mandaras un sobre por cualquier cantidad de dinero, pero tu papá recibe el sobre y dice: mi hijo me manda un dinero, pero él no está en mi causa. No me alienta para seguir. No me dice: papi, estoy contigo en la casa que estás construyendo. Mira, esto que te lo mandé es para las ventanas, para las puertas, para el piso. No, me lo manda como para mi sustento. Pero qué diferente cuando ese padre recibe la carta y el hijo le dice: papi, aquí te estoy mandando para que compres las puertas. Aquí te estoy mandando para que compres el piso. Aquí te estoy comprando para que hagas en la cocina tal cosa. Eso está hablando de un hijo que está pendiente de lo que el padre está construyendo, que sabe por dónde va la construcción, que sabe lo que le hace falta al padre y le quiere ayudar, no con el dinero solamente, sino que su actitud está en hacer el proyecto del papá. Ese hijo está envuelto en el corazón del padre y el padre está loco con ese hijo. Así mismo quiere Dios que tú y yo hagamos cuando nos involucremos en la obra que le corresponde a Dios. Porque en definitiva, Él es el que la va a hacer. Mira esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Comienzan las preguntas a volar y comienza nuestra mente a querer excusarse el por qué no la hacemos. Mira, es bien fácil hacer un cambio cuando iba en la dirección en que nosotros pensábamos caminar, o es muy fácil hacer un cambio cuando ya era lo último que teníamos que hacer. Pero qué difícil es hacer un cambio cuando estamos haciendo algo que nos gusta y eso no le gusta a Dios. Ahí se complica la cosa, porque nos duele dejar de hacer lo que estamos haciendo porque estamos aferrados a ello. Cuando nosotros leemos en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad,
pero no la aceptamos, porque nos duele el cambio, o porque simplemente no nos gusta lo que Él nos dice que debemos de hacer. Y nos encanta lo que estamos haciendo, y es más fácil desobedecerlo que hacer la voluntad de Él, así como se hace allá en el cielo, hacerla aquí en la tierra. Porque estamos atados a las cosas que hacemos aquí. Nos cuesta dejarlas, nos cuesta soltarlas. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Y esta que te voy a leer es bastante fuerte. Porque es una Escritura dirigida a gente que se sobreentiende, que conocen a Dios y que lo llaman Padre. Pero vamos a ver si lo llaman Padre de boquilla, de barba solamente, que son como loros, como grabadoras, pero que no desean hacer su voluntad, o lo oyen pero saben que no lo van a obedecer. Romanos capítulo 1. Sé que este es bastante fuerte, esta escritura que vamos a leer, sobre todo si eres un creyente. Mira esto. Versículo 21. Ya él ha venido desde el 16 hablando de lo que es la fe y cómo vivir por fe y cómo Dios va a desatar la ira contra aquellos vasos de injusticia que, ignorando el conocimiento que han tenido de Dios, se portan impíamente. Y entonces en el 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y sus necios corazones fueron entenebrecidos. ¿Qué quiere decir? Que tan pronto tú no haces la voluntad de Dios y comienzas a colocar excusas para seguir haciendo lo que estás haciendo, porque te encanta, porque te agrada, porque te gusta, porque llevas años haciendo lo mismo y decides no cambiar, aunque conoces la voluntad de Dios en esa área, te aferras a seguirlo haciendo, Dios va a permitir que tu mente cada vez sea más entenebrecida, como leímos allá en Isaías. Estando en oscuridad en medio de todos los perdidos. Si Dios no llega a tu corazón, tú no serás luz, y Él va a llegar a tu corazón si tú lo abres para que Él quite la oscuridad que hay en ti. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esta es gente que adora. Pero él sigue: por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes o desagradables, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, o sea, a través de mujeres lesbianas. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. O sea, el homosexualismo. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Pero sigue. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidio, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, de los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¡Wow! Aquí estamos hablando en términos de personas que no solamente practican el pecado, sino que les gusta estar con personas que lo hacen. Y cuando habla de que dan su aprobación, es que conociendo la verdad de Dios, la ley de Dios en cuanto al pecado, y la gracia de Dios en cuanto a la vida con Dios, ellos participan de oída o de hechos con las cosas que la gente que está en contra del reino de Dios hacen. Entonces jamás podrán hacer la voluntad de Dios porque están contaminados, atrapados con el mundo en que ellos viven. Y lo peor de todo es que no lo quieren soltar. Y como no lo quieren soltar, entonces Dios ha hecho que su mente quede entenebrecida. Y cuando Dios dice de que su mente queda entenebrecida, quiere que ellos no pueden ver lo que Dios les quiso enseñar en un principio. Por esa razón no pueden hacer la voluntad de Dios que se hace en el cielo aquí en la tierra, porque una vez conociendo de lo de Dios, se comenzaron a apartar, ir detrás de lo que no era luz. Y ahora ellos, en vez de iluminar la oscuridad, ahora están en tinieblas. Es bien importante que si tú quieres entablar o regresar a una comunión con el Padre, tú vuelvas en sí y tú sepas que tu Padre Dios, que tu Dios Padre, aunque te ama, aunque hizo provisión por ti, aunque se encarnó como hombre y vino y murió por ti y por mí, aunque te enseñó que no se bajó de la cruz por ti y por mí, te enseñó que al resucitar Él venció la muerte, y que al vencer la muerte te dio autoridad a ti para que vencieras sobre el que te tenía dominado por la muerte. Ahora tú has vuelto a ser dominado por la muerte que en el pecado, porque te has alejado de Dios. No puedes tener comunión con Dios, y cuando en tu desesperación comienzas a orar, a querer que Dios te escuche, tus palabras son peticiones a respuestas a las cuales tú solamente estás buscando al Dios bombero. Estás buscando al Dios que te va a dar la respuesta en su mano. El que te han dicho que la misericordia de Dios está extendida y que su puño no se ha cerrado. No te han dicho mentira, es verdad. Pero para acercarse a ese Dios hay que saber que Él es santo. Tengo que llegar completamente arrepentido de mi vana manera de vivir. Lo que yo conocí de Dios, tengo que volverlo a vivir, hacer revivir en mí la fe de Dios. Saber que tengo que ser dirigido por el Espíritu Santo para poder que el reino de Dios se pueda hacer en mi vida y que yo pueda hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios porque caminamos con los pies metidos en el lodo. Y si alguna vez tú has caminado por barro, entre más te metes al lodo, llega un momento en que ya no puedes ni sacar el pie, porque si el barro te cubre hasta la mitad de la espinilla ya es difícil. Pero si llega a la rodilla ya no lo puedes sacar. Solamente Dios te puede rescatar. Jamás podremos hacer la voluntad de Dios si no queremos cumplir sus mandamientos. Pero de eso te estaremos hablando en el próximo capítulo, porque ha llegado el fin de este. Yo sé que el Espíritu de Dios tiene que estar haciendo su trabajo y hablando a tu mente y a tu corazón, porque es el tiempo glorioso de la iglesia, y tú eres iglesia. Y si no lo eres, di: Señor, ven a mi corazón y reina, sálvame, sácame, ayúdame, que vas a ver la mano de Dios en tu vida. Amén y amén.